Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Huelga de taxistas por nuevo manejo se llevó a cabo el día de ayer delante de las oficinas de gobierno. Control de tráfico por parte de la policía. 7 conductores perdieron su licencia de conducción. Venezolanos que residen en la República Dominicana sienten impotencia por lo que está pasando en su país. Así hacen las llamadas extorsivas en Colombia. Un joven se gradúa y le da la sorpresa a su papá en su lugar de trabajo. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer, como todos los días, les saludamos a ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente martes. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con la huelga que se presentó el día de ayer delante de las oficinas gubernamentales por parte de los taxistas, quienes no están de acuerdo y demostraron su descontento por lo comunicado recientemente por el ministro de Transporte, el señor Ursel Arens, frente al nuevo manejo que viene para los taxistas. Obviamente, como era de esperarse, allí en el área de Oranjestad, el tráfico quedó pegado. El día de ayer un grupo de taxistas se manifestó delante del Versus Cantor, las oficinas gubernamentales, para mostrar lo que ellos opinan de los cambios que el ministro de Transporte, Ursel Arens, introdujo en el nuevo manejo para lo que tratan los permisos en el transporte público. Ellos allí también estuvieron obstaculizando el tráfico, bloqueando la parte del tránsito para así dar alguna presión y evitar este tipo de cambios. En respuesta a los manifestantes, el ministro de Transporte reafirma su compromiso para asegurarle oportunidad igual a todos aquellos que desean llegar a remolque para un permiso de taxi. El nuevo manejo es para que podamos estar abiertos el sistema de permiso, creando oportunidades iguales para que de cierta manera las personas que puedan también querer tener su permiso lo puedan lograr después de pasar el proceso. También el ministro Arens recibió la carta por parte de 5 representantes de taxistas exigiendo revocar inmediatamente 2 decisiones ministeriales sin explicación y sin argumento, según lo que explicó el mandatario. El ministro Arens los invitó a los representantes para una reunión el día de hoy para escucharlos y deliberar los argumentos para las ponencias que ellos han indicado. El cambio de manejo es primero para parar el traspaso de permisos a partir del 1 de septiembre de este año y combatir la venta ilegal de esto. Así se puede estimular un sistema más justo y transparente. El motivo de esta decisión es crear oportunidad igual para los ciudadanos para que puedan llegar a remolque de un permiso en lugar de mantener una situación que muchos permisos quedan circulando para los mismos grupos, limitando la oportunidad igual a otros ciudadanos. Pero también durante muchos años los permisos de taxis también estaban siendo vendidos ilegalmente a una suma de hasta 90.000 florines, creando un mercado clandestino y quitándole la oportunidad a los demás ciudadanos para que puedan de esta manera operar legalmente en esta industria. Pues esta situación fue presentada el día de ayer por parte de los manifestantes, este grupo de taxistas quienes no estuvieron de acuerdo con la ponencia que también había dado a conocer el ministro de Transporte frente al nuevo manejo. Cambiando de tema, el cuerpo policial dio a conocer que ellos hacen controles rutinarios y específicos en distintas áreas de la isla. Es por ese motivo que ellos recientemente en un control detuvieron a varios conductores porque estaban infringiendo la ley. 7 de ellos perdieron su licencia de conducción. Durante un control de tráfico recientemente, 7 conductores en Aruba perdieron su licencia de conducción. El cuerpo policial informó que desde el fin de semana estuvieron allí diferentes departamentos de la policía, entre ellos, por ejemplo, policías del distrito de Santa Cruz, junto con Flexi Team y la unidad motorizada estuvieron haciendo el control para así poder verificar que los conductores no estuvieran manejando bajo influencia de alcohol. Durante este control, cerca de 240 vehículos fueron parados y allí hicieron el control necesario. Repartieron cerca de 20 multas por manejar bajo los efectos del alcohol, de los cuales 7 conductores perdieron su licencia, y esto fue por haber sobrepasado el límite permitido del alcohol. Los controles continuarán en conexión con la gran cantidad de conductores que lamentablemente todavía manejan su vehículo bajo los efectos del alcohol. El cuerpo policial continúa abogando por la seguridad en el tráfico para así evitar
casos lamentables. Cambiando de tema, Aruba se tiene que sentir muy orgulloso de la representación que tuvimos con nuestros 6 atletas en París en los Juegos Olímpicos 2024. A pesar de que no obtuvieron la medalla, la representación y su participación fue digna de un honor y también el reconocimiento en la comunidad. Durante todo este mes, Aruba estuvo representada en los Juegos Olímpicos de París 2024 por 6 deportistas que estuvieron compitiendo en 4 deportes. El responsable del equipo olímpico es el Comité Olímpico de Aruba, que estuvo acompañándolos durante todo el proceso, no solamente de selección, pero también en su gran participación, conjuntamente con las distintas federaciones deportivas nacionales que cada deporte tiene con su participación. Los 6 atletas que representaron a Aruba en estos Juegos Olímpicos de París terminaron su participación y a pesar de que no obtuvieron medallas, sin embargo, sí llevan una gran experiencia en su mente, no solo por los retos personales, pero también como atletas, pero muy seguramente para nuestra isla. Estos 6 atletas nos llenan de orgullo y por eso nuestra isla de Aruba tiene que sentirse plenamente orgulloso con la representación y la participación de cada uno de ellos. Empezamos nuestra ronda internacional con los venezolanos que residen en la República Dominicana, quienes se apostaron recientemente allí no solamente para demostrar su descontento, su inconformidad que tienen frente a la situación en Venezuela, pero también la impotencia que tienen porque a pesar de que residen afuera, sin embargo sienten el dolor de patria que millones de venezolanos están viviendo. Muriendo, luchando y repitiendo la historia de tantos años. Yo no quiero que me digan, me da pena tu país. Yo quiero que cuando se me acerque me digan, qué grande es tu país, que hay hombres y mujeres luchando todos los días. Entre lágrimas, cantos y oraciones, este grupo asegura que permanecerá fuera de la embajada de su país en Santo Domingo, exigiendo que se den a conocer las actas que a su juicio darían como ganador al opositor Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales del domingo y que el Consejo Nacional Electoral dice que ganó el presidente Nicolás Maduro. Gloria al bravo pueblo. Para estos venezolanos en República Dominicana, como Ramón Bolívar, que tiene 10 años residiendo en Santo Domingo, lo último que se pierde es la esperanza. Y esta Venezuela está luchando sola y la están dejando sola. Yo me tapo los oídos porque no somos escuchados. Se vendan los ojos, se tapan la boca y los oídos. Queremos una intervención a nuestro país. Cada día está muriendo gente inocente. Nos sentimos solos. Hoy yo me tapo la boca porque nos han silenciado. A esta enfermera el cansancio no le importa. Que salimos de nuestro trabajo a estar aquí hasta las 12 de la noche. De todas las edades, día, tarde y noche, aseguran que se mantendrán unidos. Venezuela esta vez tiene una gran esperanza, tiene una gran fuerza. Hemos estado, ¿verdad?, muy tristes. Yo quiero que me digan que Venezuela va a ser libre. La mayoría no quiso divulgar sus nombres por temor a represalias. Forman parte de los 121,000 venezolanos que actualmente residen en República Dominicana, principal destino en el Caribe para refugiados y migrantes del país sudamericano, según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Y es que sabemos que mientras que se intensifica la presión internacional frente a las elecciones que pasaron el 28 de julio en Venezuela, sabemos que sin embargo muchos migrantes siguen abandonando Venezuela. Algunos que se encuentran en su marcha desde Centroamérica para llegar a México y destino final los Estados Unidos, indican que mientras el gobierno siga de la misma forma en la que está, no van a volver a Venezuela. Para muchos de los migrantes venezolanos que pasan por Honduras en su ruta migratoria irregular hacia Estados Unidos, las elecciones del 28 de julio en su país fueron un total engaño. El señor Maduro es un tramposo, teníamos las elecciones ganadas, de verdad, y ahora de repente ganó Maduro otra vez. Entonces no,
Es un fraude, para mí es un fraude, una trampa otra vez para nosotros los venezolanos. Otra vez nos volvieron a ver la cara a nosotros los venezolanos otra vez. Johanna Álvarez Marín lleva 3 meses en Honduras. Vende dulces junto a sus 3 hijas en la ciudad de Danlí, al oeste de Tegucigalpa, con el objetivo de juntar dinero suficiente para llegar a la frontera entre México y Estados Unidos. No tiene esperanzas de que las protestas de la oposición en las calles de Venezuela cambien las cosas. Y siempre pasa lo mismo, siempre hay disturbios, siempre hay muertos, mueren muchos jóvenes, mucha gente inocente muere y siempre llega lo mismo. Se acaban los disturbios, queda el presidente Maduro y los muertos. Y toda la persona que quedamos en el aire prácticamente. Alejandro Herrera ya casi cumple 90 días de haber salido de Venezuela rumbo a Estados Unidos junto a su esposa y 2 hijos. Asegura que la única forma de sacar a Maduro del poder es que la oposición se mantenga en las calles. Lamentablemente es duro decirlo porque yo tengo familia allá. ¿Sí me entiendes? Es duro decirlo porque yo tengo familia allá pero ese régimen tiene que caer con la gente en las calles, mano. Algunos migrantes de Venezuela aseguran que mientras esté el gobierno de Nicolás Maduro, ellos no regresarán a su país. Por ahora no. No quiero regresar porque a lo mismo, tengo hijas y yo quiero un mejor futuro para ellas. Pues en un futuro sí, que la cosa se mejore, pero así como está no. Cambiando de tema, nos vamos a Colombia porque la policía obtuvo detalles de los libretos que utilizaban los extorsionistas, por ejemplo, desde las cárceles, para así estafar a las personas. Y es que ellos ya tenían en unas hojas los libretos de lo que tenían que decir a la persona para de esta forma chantajearla y extorsionarla. Estos eran los libretos de las famosas llamadas extorsivas que tanto tenían amedrentados a los ciudadanos en Bogotá. En su texto se lee el paso a paso que seguían los bandidos para convencer a sus víctimas vía telefónica. Vean, por ejemplo, este libreto de El Balazo, como lo denominaron los delincuentes. En la llamada se hacen pasar por un familiar de la víctima para lograr que éste les hiciera una transferencia de dinero. ¿Tú podrías ayudarme recibiendo mis cosas? En cuanto llegue a Colombia, paso por ellas. Las autoridades también encontraron otros libretos que los extorsionistas seguían cuando se hacían pasar por organizaciones criminales como el Clan del Golfo. Hay organizaciones que se hacen pasar por otras y que utilizan el nombre de otras y que tienen, como en este caso, libretos. Aquí está el libreto. Pero además tenían montado todo un call center con más de 250 SIM cards, decenas de celulares y hasta diademas para hacer llamadas extorsivas de manera masiva. Y un grupo de personas en turnos de 8 horas hacen llamadas con información que son recolectadas de diferentes maneras a WhatsApp o a teléfonos y a partir de eso generan amenazas masivas para ver quién cae en el temor. En total fueron 9 las personas capturadas que operaban en 11 zonas de Bogotá y que recibían pagos mensuales de hasta 700 millones de pesos con 60 bases de datos de sus víctimas. Estos individuos además recolectaban información de una forma en la que nosotros los ciudadanos a veces somos poco cuidadosos en el manejo de nuestra información. Redes sociales. Redes sociales, con inscripciones en páginas web. Además, hacían llamadas de suplantación de identidad o amenazando a sus víctimas con publicar fotos o videos íntimos. Entonces, aquellas personas que accedían a las distintas plataformas de contenidos sexuales, las perfilaban, las contactaban y ahí ya tenía cada una de las preguntas que él le hacía para intimidarlo. Más de 2.000 personas alcanzaron a caer en estas redes criminales. Desde este fin de semana hemos sentido algunas lluvias en Aruba y según lo que ha dicho el Departamento de Meteorología, esto muy seguramente se debe a la tormenta tropical conocida como Debby, pues esta también estuvo por la Florida y a su paso ha dejado por lo menos 4 personas fallecidas. Para ampliarnos la información, José Pernalete de La Voz de América. El huracán Debby, clasificado como categoría 1, impactó cerca de Steinhatchee, una localidad pequeña al norte de Florida. En menos de 24 horas ha causado 4 víctimas mortales, según informaron las autoridades locales. Entre las víctimas se encuentra un adolescente de 13 años, quien falleció este lunes en horas de la mañana en el condado de Levy, cuando un árbol, derribado por los intensos vientos del huracán, cayó sobre su vivienda.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha solicitado a los residentes que tomen máximas precauciones. No entren en zonas inundadas, puede haber escombros peligrosos, cables eléctricos caídos y por favor no conduzcan sus autos a través de calles inundadas. Las otras 3 personas fallecieron en accidentes de tráfico ocurridos en 2 incidentes distintos. DeSantis hizo hincapié en la necesidad de evitar conducir en estas condiciones. La principal causa de muertes en inundaciones es la gente que intenta conducir a través de charcos de agua. Es un peligro. Por favor, ténganlo en cuenta. Aunque la tormenta tocó tierra en una de las áreas menos pobladas de Florida, los meteorólogos advirtieron que las fuertes lluvias podrían generar inundaciones catastróficas en Florida, Carolina del Sur y Georgia. Vamos a ver un evento potencialmente catastrófico de inundaciones debido a las fuertes lluvias, especialmente en la costa de Georgia y de Carolina del Sur durante la semana. Como resultado del huracán ahora degradado a tormenta tropical, más de 250 vuelos han sido cancelados en el Aeropuerto Internacional de Miami, tanto en llegadas como en salidas, según informó la administración del aeropuerto. Hablando de los migrantes y en un esfuerzo por agilizarle la situación a muchos de ellos, desde México van a poder habilitar también una app conocida como CBP One, en donde allí los migrantes podrán hacer su cita y de esta manera poder regularizar su paso hacia los Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos han dado un paso para agilizar el proceso migratorio. A partir de ahora, los migrantes podrán solicitar citas para ingresar a ese país desde los estados de Chiapas y Tabasco, en el sur de México, utilizando la aplicación CBP One. Creo que es un alivio para los migrantes, un gran alivio para México también. Beneficia muchísimo, por ejemplo, todos los que traen pasaporte pueden viajar en avión directamente a la frontera. Anteriormente, los migrantes tenían que viajar hacia el norte del país, también llegar a la Ciudad de México para acceder a una de las 1,400 citas diarias disponibles. Acordamos una estrategia conjunta en donde íbamos a acelerar el número de citas CBP One que dan ellos, pero también que los van a llevar al sur. De aquí en adelante ya las citas CBP One se van a poder obtener en Chiapas y en Tabasco y eso nos ayuda muchísimo. Ahora, con la posibilidad de gestionar sus citas desde el sur del país, se espera que disminuya la presión sobre el gobierno mexicano y se reduzcan los peligros asociados con estos largos desplazamientos, entre los que se encuentran secuestros, violaciones y asaltos durante el trayecto. Hemos pasado por muchas cosas, pues el cartel nos dejó sin dinero y no podemos continuar para seguir avanzando. Ya, pues si la cita se puede pedir desde acá nos salvaría mucho. Aunque la fecha exacta de implementación no se ha especificado, se espera que este cambio entre en vigor muy pronto. Y nos vamos a una tragedia natural que se está viviendo en este momento en Villa de Leyva, en Colombia, y fue la deforestación y también los fuertes incendios que han arrasado hectáreas en esta área tan bonita en Colombia. Parte de los cerros que engalanan la emblemática Villa de Leyva se quemaron en medio de un incendio que arrasó con fauna y flora de la región. Por las condiciones del clima y del viento, el incendio ya se ha propagado. Tenemos el dato más o menos de reporte superior a 100 hectáreas que ha consumido el fuego. Más de 100 voluntarios de los organismos de socorro han luchado para frenar el avance del devastador fuego. Un helicóptero apoyó con más de 12 descargas. Tuvimos pues el manejo precisamente del Ministerio del Interior, gestión del riesgo departamental y nacional, que nos ayudaron con un helicóptero para hacer descargas en diferentes puntos calientes de la montaña. En las próximas horas se espera la llegada de una segunda aeronave para apoyar las labores de mitigación y frenar el grave impacto ambiental en esta importante reserva hídrica del departamento. Hicimos una solicitud a la Unidad Nacional, esperamos que rápidamente ellos estén en horas de la mañana presentes en terreno con apoyo helicoportado también. Comunidad y organismos de socorro han sido fundamentales para intentar detener el paso de las llamas que ya estarían llegando a zona rural del municipio de Chiquiza. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Tipos de cáncer que podrían estar afectando a los más jóvenes.
El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. New Lifter Plump from Maybelline, New York. It's about to get hot. Intense heat, lasting plump. Infused with chili pepper and Maxi Lip. New Lifter Plump from Maybelline, New York. Huh? Hacibocos, de Florin Card efetivo de CMBI, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga uma mensual confortável, sem ter gasto não adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florin Card efetivo de CMBI. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según diferentes estudios, han analizado que algunos tipos de cánceres podrían estar afectando a edades más tempranas, pues se conoce y también se ha desarrollado diferentes, en este momento, estudios para poder verificar cuáles son estos cánceres que podrían estar afectando a la población joven. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídate. Es una tendencia aterradora. Los investigadores revisaron las tasas de casos de cáncer basado en los años de nacimiento de las personas. Grupos similares tienen el mismo tipo de estrés social y ambiental, probablemente también dieta que otros que nacieron durante ese periodo. El nuevo estudio, llevado a cabo por investigadores de la Sociedad Estadounidense de Cáncer, encontró que aquellos que nacieron entre 1965 y 1996 tienen un riesgo mayor de desarrollar 17 de 34 tipos de cáncer que fueron estudiados, en comparación a las generaciones mayores. Esto incluye cáncer de mama, pancreático y gástrico. Las tasas de muerte en este grupo etario menor también son mayores para el cáncer del hígado en las mujeres, como también uterino, de la vesícula biliar, testicular y colorectal. Es importante saber que no tenemos una solución simple para este problema complicado. Por eso los expertos dicen que se necesita más investigación para hallar la causa de estas tasas crecientes de ciertos cánceres en adultos menores. Por ahora, los investigadores dicen que los miembros de la generación X y los millennials deben mantenerse atentos. Si sufre síntomas inexplicables, como dolor abdominal, hinchazón, cambio en las heces, asegúrese de buscar atención médica. Y si le dicen que no puede pasar porque es demasiado joven, abogue por sí mismo. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos un momento muy especial que le hizo pasar un joven a su papá, quien no logró acompañarlo el día más importante de su vida en la graduación de su universidad. Sin embargo, él con toga y birrete se fue hasta su lugar de trabajo, una panadería. Un video compartido en TikTok se volvió viral, tocando el corazón de millones de usuarios. El clip muestra a un joven que decidió celebrar su graduación de una forma muy especial, sorprendiendo a su papá en el lugar de trabajo. En el video, el joven, todavía vestido con su toga de graduación, se dirige a una panadería en donde trabaja su papá.
La elección del lugar no es casual. Su papá, debido a compromisos laborales, no pudo asistir a la ceremonia de su hijo. Para compensar esta ausencia, el joven decidió llevar la celebración a su padre en su propio ambiente laboral. Este emotivo momento, acompañado por la canción Para ti, papá, resonó profundamente con muchos usuarios en TikTok. El video captura este momento genuino y conmovedor. Cuando el padre ve a su hijo entrar a la panadería con su toga, no puede contener sus emociones. Y si hablamos de esas historias que se viralizan, vean lo que le pasó a esta joven en Argentina. Debido a que tenía sus uñas en gel y bastante largas, no logró bajar la cisterna como tenía que hacer. Utilizó el dedo y se le quedó atorado. Una situación inesperada se tornó en viral en TikTok, llamando la atención de miles de usuarios en la red social. Una joven con las uñas largas experimentó una angustiante odisea cuando su dedo quedó atrapado en el botón del inodoro, generando una serie de intentos por liberarlo que fueron registrados en video. El episodio ocurrió cuando esta joven, identificada como Mar, intentó presionar el botón del inodoro y sus uñas, estilo garra, provocaron que su dedo se quedara atorado. En medio allí de este dolor y que también el dedo se estaba inflamando, Mar buscó ayuda entre los presentes. Allí estaba un hombre llamado Matt, quien intentó auxiliarla. Allí también la situación se tornaba cada vez más desesperante, especialmente cuando intentaban desarmar la mochila del baño sin lograr resultados concretos. Mientras el grupo trataba de ayudar, ella se notaba cada vez más pálida y pedía que esperaran un poco para que así su dedo se desinflamara. Varios amigos de ella se reunieron para ayudarla. En medio de los intentos fallidos, uno de los chicos comentó que eran 16, refiriéndose a la cantidad de personas tratando de resolver el problema. La intervención más exitosa resultó cuando lograron retirar la tapa del inodoro, lo que les permitió también tener una mejor vista y acceso al dedo atrapado. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix junto con Avianca. Nos vamos para Medellín junto al aeropuerto Reina Beatrix y Avianca. Disfruta de este encantador destino colombiano que está en tendencia y en auge, por ejemplo, para las ferias de las flores, turismo ecológico, gastronómico y cultural. Viajando en 4 frecuencias semanales, los lunes, miércoles, viernes y domingo, de forma directa y sin escalas, comenzando desde $100 ida y vuelta. Compra tus tickets a través de www.avianca.com o en tu agencia de viajes favorita. O también, para más información, ingresa a www.airportaruba.com. Y llega nuestra sección tan gustada de las mascotas de Alejandra y les mostramos cómo este perrito, que a pesar de su tamaño, quiso defender a su amiguito de un perro de mayor tamaño. Vean las imágenes. En un video publicado en Instagram se muestra una conmovedora escena que destaca la valentía y lealtad de un perro pequeño al defender a su amigo de uno mucho más grande y amenazante. La grabación comienza con el perro grande, que parece estar mostrando una actitud agresiva y ladrando con fuerza, intimidando al más pequeño y a su compañero. A medida que el perro grande continúa ladrando de esta forma desafiante, el pequeño se posiciona frente a su amigo con una actitud decidida y valiente. A pesar de su tamaño menor, el perro protector no procede ni tampoco muestra signos de miedo. En lugar de eso, ladra con firmeza y mantiene una postura desafiante, tratando de alejar al animal grande y proteger a su amigo. El video captura el momento clave de esta confrontación. El perro pequeño, con su postura erguida y ladridos encendidos, enfrenta la amenaza del animal más grande. A lo largo de la grabación se puede ver cómo el perro valiente se mueve de forma estratégica, manteniendo entre su amigo y el perro agresivo como si estuviera dispuesto a enfrentarse a cualquier peligro para asegurar la seguridad de su compañero. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.